después vas a empezar aquí con el intro y todo. Vas a empezar con el intro y todo aquí como normal. Sí, como la Ah. Tú me dices. Órale, dale, me encanta. Uh-huh. ¿Ya lo compartiste? Ya lo compartiste. Tú me dices. Es que ponerlo así. Ahí está. 1, 2, 3. Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre la declaración anual de las personas físicas. No olvidar que hace como 2 años aproximadamente el tiempo límite para enviarlo cambió del 30 de abril al 31 de julio para que cuente como declaración en tiempo. La aplicación o el aplicativo de la declaración anual se abrió el 1 de abril. Una semana antes abrieron una especie de demo, una especie para que empezaras a ver qué información se te recargaba, qué información tenías, para que empezaras a ver cómo es que venía tu declaración anual. Entrabas, hacías la mecánica completa, pero al momento de terminarla no te aparecía el botón enviar. Desde el 1 de abril ya está habilitada la opción. No olvidar que el SAT, una vez que tú le envías, si tienes saldo a favor, se comprometen o tienen como que el comercial de que en 5 días hábiles te van a hacer la devolución. Las personas que ya lo enviaron, nada más recuerden que para el SAT ni el 1 ni el 2 de abril contaron como días hábiles. Es decir, que a partir de hoy empieza a contar los 5 días hábiles que el SAT pone como una especie de mínimo para entregar tu saldo a favor. Obviamente es cuestión de estarla monitoreando porque en cuestiones de devoluciones no se sabe, puede ser antes, puede ser después. Igual tienen que monitorear si se las rechazaron, ver por qué se las rechazaron y ver algunas situaciones aparte. Las personas físicas tienen distintos tipos de ingresos. En la ley del impuesto sobre la renta son 9 capítulos, de los cuales una persona física puede obtener ingresos. Sueldos y salarios, que es el primer capítulo. En este capítulo están los sueldos, los que te paga un patrón, y al igual que los asimilados a salarios. Está el capítulo de actividad empresarial y profesional, que en ese capítulo se encuentra actividad empresarial como tal, o servicios profesionales, y se encuentra el RIF. Nada más recordar que la declaración anual del RIF como tal es optativa, únicamente te sirve para tener un coeficiente de utilidad y calcular tus impuestos. Si tienes alguna actividad que sea compatible con RIF, tu declaración anual se va a enviar por la otra actividad, no por el RIF. También está la actividad de arrendamiento, enajenación de bienes,
adquisición de bienes, intereses, premios. En el caso de los premios, el cobro del impuesto de la retención se lo delegaron a los estados. Básicamente en el apartado de premios se informaría en caso de que hubieras obtenido un premio de una cierta cantidad, que vamos a ver más adelante. Está también el capítulo de los dividendos, y el capítulo resumidero, que si no tuviste o que algún ingreso que hayas recibido no encuadra dentro de los capítulos, de los 8 capítulos anteriores, aventaron un 9º capítulo que se llama de los demás ingresos. Entonces, una persona física puede tener ingresos por todo, puede tener ingresos por todos sus salarios, puede tener ingresos por cualquiera de uno de esos capítulos, más ingresos que haya obtenido en el extranjero. Como ya lo dije, en actividades empresariales pues está un subcapítulo de las actividades agrícolas, las personas que se dedican a las actividades agrícolas, que regularmente tienen una parte de ingreso exento. Entonces, pero toda esa información que se precarga, se puede precargar de 3 maneras. Que la tengas en tus obligaciones fiscales, que tengas la actividad, alguna de las actividades que comenté, en tu RFC o en tu constancia, que algún retenedor te haya timbrado alguna situación de estas actividades. Por ejemplo, intereses, que tengas alguna cuenta bancaria que te genere intereses y la institución financiera te haya timbrado un recibo. Entonces se te va a activar esa obligación en tu menú de declaración anual. Y en el caso de los patrones, el simple hecho de que un patrón te haya timbrado tu nómina o un asimilado salario te va a activar también tu capítulo en tu declaración anual o tu apartado de sueldos y salarios. Como les comenté, no todas las personas tienen activados todos los capítulos. Si alguno de ustedes ya ha entrado o está por entrar a realizar su declaración, la mayoría van a tener de sueldos y salarios solamente activado, a excepción de que tengas alguna otra actividad. Vas a tener activadas dependiendo de la actividad que tengas. Si tienes una actividad o realizaste alguna actividad y la precarga del sistema no te da el check, no te da la palomita en el primer menú de la declaración anual, puedes activarlo tú de forma manual y hacer el llenado de forma manual. La declaración anual tiene un 80-90% de precarga. Muchos o algunos de los apartados de la precarga no se pueden modificar. Si tú tuviste un patrón que te dio de alta, pero tu patrón no timbró las nóminas, no se te va a precargar tu información. Entonces, hay algunas situaciones que básicamente de lo que se trata la declaración anual es de revisar. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante, hay apartados en los que sí se puede modificar, hay apartados en los que no se puede modificar información. Entonces, básicamente, lo que yo les recomiendo es revisar si es que lo van a hacer ustedes. Si le van a pedir a una persona que lo haga, por favor, que lo haga una persona que sepa. No le crean a los amigos, no le crean al vecino, no le crean, porque no es el mismo caso en todos. A lo mejor tu hermano, tu hermana, tu vecino pudo tener un saldo a favor muy grande, no significa que tú lo vas a tener. También eso de que la gente luego te dice que te van a regresar lo del Infonavit es mentira. Si tu patrón no te retiene impuestos, aunque tengas un crédito Infonavit y tengas intereses reales, no vas a tener un saldo a favor. El saldo a favor es por el impuesto. Lo que te van a regresar es impuesto que ya pagaste o impuesto que te retuvieron y que al momento de hacer un neteo te puede resultar una diferencia a tu favor. No significa que vas a recibir
En el caso de que hayas tenido una operación, no te van a regresar lo que pagaste a la operación. Como les comenté, en el caso de los intereses, no te van a regresar lo del Infonavit. Eso que les quede muy claro. Y la persona o las personas que les aseguren lo contrario, por favor, no se dejen engañar. No todos los casos, no todas las personas tienen saldo a favor. Regularmente, si te pagan el salario mínimo, no vas a tener un saldo a favor, porque ni siquiera te están reteniendo un impuesto. Si trabajas y no te pagan con nómina, ni siquiera va a aparecer información tuya. Entonces, no le hagas caso a la gente. Mejor infórmate, acércate con los colegas, acércate con alguien que sepa, acércate con un especialista, porque se han dado casos en que las personas que te quieren ayudar presentan la declaración con saldos a cargo. Entonces, en lugar de regresarte, tienes que pagar. Cuando por ley, si tú tienes un saldo a cargo y no tienes una cantidad de ingresos arriba de 400,000, ni siquiera estás obligado a enviarla, ni siquiera estás obligado a pagarla, pero la persona que te ayudó ya te metió en un problemón sin saber. Entonces, independientemente de lo que les cobren, acérquense con alguien que sepa, infórmense. ¿Por qué? Porque luego, al final de cuentas, no es de la persona el problema es de ustedes, la declaración es de ustedes. Entonces, eso es más o menos de lo que se trata la declaración anual. Como les comenté, básicamente es una revisión. Habrá situaciones con personas que tienen casos especiales, habrá personas que, derivadas a las reformas que ha habido en cuanto a la ley antilevado, en cuanto a la reforma legal fiscal que hubo el año pasado, van a tener situaciones que se tienen que informar. Entonces, hay que ponerle mucha atención. El SAT básicamente conoce todo. Lo único que te está dando oportunidad es que revises y que si tienes algo que él no tiene en su base de datos, se lo muestres y se lo demuestres, pero el 99% de la información que está en línea, el SAT ya la conoce. Ya no se le puede engañar tan fácilmente al SAT, ya no existe lo que antes conocíamos como cuenta fiscal y cuenta no fiscal. Todas las cuentas ahorita son fiscalizadas, incluso las de las cajas populares. Entonces, sí hay que poner mucha atención en cuanto a ti, persona física, porque si pones en riesgo tu patrimonio, tú pones en riesgo a tu familia o al patrimonio que tiene tu familia por cometer un error de ese tipo o no poner atención en este tipo de situaciones. Entonces, después de esta breve introducción de lo que se trata la declaración, vamos a dar inicio. Vamos a revisar primero la parte teórica, después vamos a entrar al portal a revisar una declaración anual para que vean más o menos cómo es la interacción en el portal y para que vean más o menos de forma práctica cómo es que se van dando todas las ventanas o todos los apartados que se pueden o no llenar en la declaración anual. Entonces vamos a empezar con la parte teórica. Pues como ya les comenté al inicio de la declaración, una vez que pones tu contraseña y tu RFC, te vas a encontrar con este menú que es, como ya les decía, los tipos de ingresos que ya tiene precargados tu RFC. Entonces este es básicamente el menú de inicio. Ya cuando entremos a la parte práctica lo vamos a ver un poco más completo desde el inicio, pero este se puede decir que es el menú inicial. Aquí están los tipos de ingresos, como les decía. En la parte de actividad empresarial está
segmentado. También está ya lo nuevo, lo de plataformas tecnológicas y lo de actividad agrícola. Y lo que les decía de ingresos en el extranjero. Como ya les comenté, hay unas cosas que debemos tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta todos los depósitos bancarios que han recibido, todos, absolutamente todos. Como ya les comenté, ya no hay distinción entre cuentas fiscales y no fiscales, como hace algunos años mucha gente decía, es que tengo depósitos en una cuenta que no es la fiscal. Ahorita todas las cuentas son fiscalizables, entonces hay que tener en cuenta qué ingresos o qué depósitos están recibiendo nuestras cuentas bancarias. También debemos tener en cuenta los ingresos declarados grabados y los ingresos exentos que se tienen que informar. Como veremos más adelante, dentro de los ingresos hay algunos segmentos, algunas distinciones, y eso va a depender de qué se tiene que declarar como tal o qué únicamente se tiene que informar. También hay que tener en cuenta nuestra integración patrimonial. En el caso de las personas que trabajan para el gobierno federal o que tengan que ver con algo con el gobierno federal, ya tiene algunos años que tienen que estar haciendo su declaración patrimonial. No estoy hablando específicamente de la declaración patrimonial, sino que, como les comenté anteriormente, pues una persona física, en caso de meterse en problemas con los impuestos, se van a ir contra su patrimonio. Entonces también es importante tener esta situación de la integración patrimonial. También hay que tener en cuenta la parte de la ley antilavado, como les comentaba. En algunos de los supuestos de la ley antilavado tienen que ver las personas físicas o los ingresos que reciben las personas físicas, sobre todo en la cuestión de efectivo, que muchas veces no le ponemos atención y se nos hace fácil recibir efectivo, irlos a llevar a depositar al banco y luego no sabemos ni en qué problema nos estamos metiendo. También, como les decía, derivado de la reforma fiscal legal del año pasado, a partir de este año se empezó a informar los esquemas reportables. Hay que ver si tú como persona física no caíste en algún esquema reportable derivado, por ejemplo, de una persona moral, en caso de que seas miembro del consejo de administración y que tus emolumentos no te los estén pagando, ahí estás en un esquema reportable. En el caso de que tú como persona física tengas un inmueble y el inmueble es donde se encuentra la persona moral y no estés cobrando por ese arrendamiento, ya caíste en un esquema reportable. Ya la situación del comodato, ya para la cuestión de la reforma, ya es un esquema reportable. Entonces son algunas situaciones que las personas físicas también tienen que cuidar, derivados de las actividades de una persona moral, no vayan a caer en alguna situación así. Y el tema de discrepancia fiscal, que año tras año muchos colegas no nos cansamos de decirle a las personas físicas qué es discrepancia fiscal. Básicamente discrepancia fiscal es gastar más de lo que ganas, o no tener un equilibrio entre tus ingresos y tus gastos. Muchas personas que tienen empresas, sus empresas están con pérdidas o sus empresas se están declarando en ceros y sin embargo tienen tarjetas de crédito, tienen créditos bancarios, tienen créditos de auto, tienen un sinfín de operaciones
afuera de su empresa y piensan que el SAT no las detecta o piensan que el SAT no les pone atención, déjenme decirles que se están metiendo en problemas, porque algún día, no les puedo asegurar cuándo, porque eso básicamente es como una lotería, algún día van a recibir una notificación por parte del SAT, incluso posiblemente con su línea de captura de los impuestos que tengan que pagar, de los ingresos o supuestos ingresos que ellos detectaron por la realización de otras actividades que no están dentro de su empresa o que no están siendo declaradas. Entonces, estos puntos yo les recomiendo que lo tengan en cuenta. Si se quieren asustar, asústense, es algo que deben de tomar en serio. No es porque a mí se me antojó, no es porque quería llenar una diapositiva más, no es por situaciones así. Créanme que hay personas que están metidos en problemones porque ni siquiera saben cómo se está llevando a cabo su actividad. Entonces sí hay que ponerle importancia a estos puntos. ¿Qué consideraciones debemos de tener? La UMA en 2020 es de 86.88 diarios. La UMA la vamos a utilizar para la cuestión de exentos, para la cuestión de deducciones personales, para muchas situaciones se utiliza la UMA, entonces hay que tenerla ahí como que apuntada, que la UMA fue de 86.88 en el ejercicio 2020, que es el ejercicio que se va a declarar. El ajuste por salarios, que antes, se acuerdan, no sé si algunas empresas todavía lo hagan, que en diciembre, finales de diciembre, se te acercaba a recursos humanos de tu empresa y te preguntaba que si ibas a presentar tu declaración anual. Muchas personas no sabían ni qué, respondían que no. La respuesta es que porque la empresa a final de año hacía un ajuste con el subsidio para el empleo de todos los trabajadores. Básicamente de lo que se trataba era, si yo tenía que pagar y otra persona no tenía que pagar, lo que él no tenía que pagar me lo mandaban a mí para quedar tablas. Entonces básicamente ese era el ajuste que hacían las empresas. Con la reforma en la nómina, el ajuste se está haciendo mes a mes, pero básicamente eso también es una consideración. Como les digo, habrá algunas empresas que todavía tienes que avisarles que tú vas a hacer tu declaración anual. No duplicar los ingresos exentos como son el aguinaldo, la PTU, la prima vacacional, porque son exentos únicamente por los montos que marca la ley, y esos montos no son por patrón, esos montos son por la totalidad de tus impuestos. Entonces, por ejemplo, si tuviste 3, 2 o varios patrones y todos te pagaron aguinaldo o te pagaron PTU o te pagaron prima vacacional, no vas a tener exentos esos topes por patrón, los vas a tener por la totalidad de esos ingresos. Entonces sí hay que revisar que no se duplique ese ingreso exento, que en ese caso no sería exento. Como les comenté al principio, los trabajadores con saldo a cargo, siempre y cuando no rebasen los 400,000, no procede su presentación. No se asusten, solamente como les decía, si alguien les va a ayudar, primero que les informe cuál es su situación. Si tienen un saldo a cargo, no se preocupen. Si no tuvieron más de 2 patrones, si no tuvieron otra actividad de las que ya comenté, aparte de salarios, si no ganaron arriba de 400,000 pesos, no están obligados a presentar su declaración anual. Y aunque tengan saldo a cargo, no están obligados a pagarlos, porque en teoría ese saldo a cargo no tendría que suceder, porque se supone que esa obligación es de su patrón. Se supone que su patrón en todo el año tuvo que haberles hecho la retención como corresponde, e incluso a final del año, como les decía, hacer el ajuste, o en este caso, como ya se está dando ahorita en el 2021,
el ajuste ya va por mes, entonces ya no debería de existir esta situación. Sin embargo, los que tengan una situación de ese tipo, que no tengan esas 3 características, que no tengan 2 patrones, que no tengan otra actividad y que no rebasen los 400,000, vean, tienen saldo a cargo, órale, ahí la vemos, cierren su declaración y olvídense de la declaración, no tienen que presentarla. Los socios de las personas morales están obligados a presentar la declaración anual, aunque no se hayan decretado dividendos. Como les decía, si en su constancia tienen activada la obligación de dividendos, que esa se activa cuando vas a ser socio de alguna persona moral, que al momento de hacer tu constitutiva el notario les pide que todos los socios tengan esa obligación, y si en la precarga les aparece el cheque en la parte de dividendos, están obligados a presentar su declaración anual, aunque no hayan recibido ni un peso por parte de la persona moral. Únicamente el sistema los va a obligar a poner el RFC de la persona moral donde ustedes son socios, y les va a poner 2 campos donde tienen que poner los dividendos que recibieron. En este caso sería 0, y ya sería guardar y sería enviar en caso de que no tengan ningún otro ingreso ni que no tengan ninguna otra situación. No olvidar llenar los datos informativos obligatorios en el caso de herencias, donativos, legados, préstamos, ventas de casa habitación, viáticos, etcétera. Como les decía, hay muchísimas combinaciones que puede tener una persona física, porque las operaciones diarias de una persona física pueden ser muy variadas, y como les decía, todo se tiene que informar. Lo que pasa aquí es que el SAT les da la oportunidad de que ustedes le informen antes de que él indague sobre alguna de estas situaciones. Entonces, si tuvieron alguna de estas, alguna herencia, si recibieron un donativo, un legado, préstamos, obviamente más adelante vamos a ver los montos, porque no todo se informa, o no todos los montos se informan, pero sí tendrían que tener también esta situación en cuenta. La cuestión de los viáticos tienen que timbrarse, ya no es como antes, que yo me tenía que ir de viaje a algún lugar, sí, mi patrón me daba el dinero y órale, ya me iba, me lo depositaban a mi tarjeta, y ya con mi tarjeta ya al lugar donde yo me iba hacía los gastos y sacaba las facturas a nombre de la empresa, y ya si comía en algún lugar donde no me dieran factura, llevaba mi ticket, hacía mi formatito para la reposición de los viáticos y sale, ya no pasaba nada. Ya no. Ahora el procedimiento es, si vas a recibir viáticos en tu nómina, se deben de timbrar, deben de utilizar la clave de viáticos, y cuando los vayan a comprobar, tienen que también en la nómina poner la parte de la comprobación de los viáticos. Entonces hay que poner atención, sobre todo los que reciben viáticos, que su patrón lo haga como debe de ser. Si no, todos esos ingresos que reciben en sus tarjetas son ingresos, todos esos depósitos van a ser considerados ingresos, aunque no sean ingresos, aunque hayan sido para realizar gastos a nombre de tu patrón, como son los viáticos. Entonces hay que tener en cuenta también esa situación. El exceso de deducciones por arrendamiento y pérdida por intereses se deducen de otros ingresos, excepto de salarios honorarios. Se puede dar el caso que en arrendamiento o en los intereses, en el caso del arrendamiento, suponiendo que utilices la deducción ciega, pero aparte utilices la deducción del impuesto predial, y en el caso de que tu impuesto predial sea muy alto y la suma de la deducción ciega más tu impuesto predial supere a los ingresos, esas deducciones no se llaman pérdidas, un exceso de deducciones. Entonces ese exceso de deducciones se puede restar de los ingresos de otros capítulos, a excepción de salarios y de honorarios.
También es el mismo caso de los intereses. Regularmente, si la inflación es más alta que el interés, vas a tener pérdida. Entonces, esa pérdida igual también puede ser disminuida en alguno de los otros capítulos, a excepción de estos dos que mencionamos. Esto también es muy importante, acumular los ingresos de México del extranjero. Muchas personas piensan que si ya pagaron impuestos en el extranjero, ya no tienen que pagar en México y ya no tienen que hacer nada. Sí, ya no vas a pagar por la situación de los tratados internacionales, pero tienes que sumarlos a tus ingresos en México, es decir, concentrar todos tus ingresos en tu país de residencia, en tu país donde tienes la fuente de riqueza, que en este caso sería México. Te vas a traer todos los ingresos que hayas pagado en el extranjero, y obviamente te vas a traer también los impuestos que hayas pagado. Entonces, básicamente es informar, que el SAT se entere que tuviste ingresos de otro país que no fue México, pero tienen que ser acumulados con los ingresos de México. Algo que también es una de las preguntas que luego son como muy comunes: no procede la deducción de la compra de medicamentos, aún sean amparados por el CFDI. A ver, esta situación es: ¿los medicamentos son deducibles? Sí, siempre y cuando estén dentro de la misma factura de los gastos hospitalarios. Si tú vas a la farmacia a comprar tus medicamentos, aunque tengas factura, no son deducibles. La única manera de que tus medicamentos sean deducibles es que en la clínica donde te dieron la atención médica te los hayan puesto o te los hayan vendido, y que en esa misma factura aparezcan los medicamentos. ¿Sale? Hay que tener ojo con esa situación, que luego es algo de las interrogantes o de las dudas más comunes que pueden surgir. Como ya les comentaba, los contribuyentes que tributen en el RIF y ejerzan la opción de presentar declaración anual no podrán aplicar deducciones personales. ¿Por qué? Porque el RIF no le aplican las deducciones personales, o no es una deducción personal, es simplemente una deducción. O sea, no, el RIF está fuera de la declaración anual. Si tú optaste por presentar tu declaración anual como RIF, está bien, pero no vas a poder tener un saldo a favor derivado de las deducciones personales. Vamos allá a pasar al apartado de los ingresos. Como les comentaba, existen diferentes formas de nombrar los ingresos. Están los ingresos cobrados, que básicamente son los que recibes por salarios, por honorarios, por asignados a salarios, por arrendamiento, por actividad empresarial, etc., etc., como lo vimos en los 9 capítulos, incluso lo de otros ingresos. Básicamente esos son los ingresos cobrados. Pero también existen los ingresos exentos, que los ingresos exentos están en el artículo 93 de la ley. Específicamente los que vienen en ese artículo son los ingresos exentos, no hay más, no hay otros. ¿Sale? Y con esos ingresos no van a pagar impuesto, entonces por eso su nombre de exentos. ¿Sale? También existen los ingresos informativos obligatorios, como les decía, en el caso de herencias, legados, premios, préstamos, cuando rebasen 500 o 600 mil pesos, dependiendo del tipo de ingreso que sea, se tienen que informar. Informar no es lo mismo que declarar. Si lo vas a informar, básicamente es para que el SAT sepa que a lo mejor tu cuenta bancaria recibió cierta cantidad, pero viene de una herencia, o viene de un premio, o viene de un préstamo, ¿sale? Pero eso tiene que ser informado. Los ingresos grabados básicamente son los ingresos cobrados menos los ingresos exentos, es decir, la base sobre la cual se va a calcular el impuesto.
esos son los ingresos grabados. Los ingresos acumulables son los que se suman en la declaración anual para la determinación del ISR del ejercicio. Básicamente es lo mismo, porque los ingresos acumulables en el caso de las personas físicas no es como en el caso de las personas morales, que los ingresos acumulables pueden ser diferentes a los ingresos nominales. En este caso básicamente serían los mismos. Los ingresos no acumulables son los que no se les aplica una tasa. Básicamente en el capítulo de enajenación de bienes es en el único capítulo donde pudiéramos encontrar ingresos no acumulables. Hay un apartado en el cálculo de la enajenación de bienes donde está la parte de ingresos no acumulables. Es ahí donde posiblemente lo pudiéramos encontrar. La misma ley lo trae. Y también existen los ingresos no efectos al ISR, son los que no vienen considerados ni en el capítulo de otros ingresos. Ustedes van a decir, no existen. Claro, existen. Sin meterme a mayor detalle, el gobierno federal se paga una partida, sus trabajadores se pagan partidas con ingresos no efectos al ISR. Entonces, no es que el gobierno federal nos esté ocultando información para que luego nos digan que yo y que no. Es algo totalmente legal lo que están haciendo. Obviamente es una estrategia que para empezar no lo pueden hacer todos, pero sí ellos lo hacen. Entonces, los ingresos que luego nos presentan, que son los disquesueldos que tienen nuestros representantes, no son sus ingresos totales. Tienen partidas especiales que son ingresos no afectos al ISR y ni siquiera pagan impuestos y ni siquiera tienen por qué decirnos. Pero no significa que lo estén haciendo de forma ilegal. Claro que es legal, es una super estrategia. Lo único malo es que no todo el mundo puede hacer esa estrategia, pero sí existen los ingresos no efectos al ISR. Una vez que ya hablamos un poquito de los diferentes nombres que pueden tener los ingresos, ahora vamos a ver cuáles personas físicas son los que están obligados a presentar una declaración anual. Los que tengan ingresos por el capítulo de actividad empresarial y profesional, ya sea por actividad empresarial o por honorarios. Recuerden que actividad empresarial está definida en el Código Fiscal. Cualquiera de las 5 que realices, comercial, industrial, de servicios, agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, todas esas están englobadas en actividad empresarial. Y los honorarios, hablamos de servicios profesionales, de un contador, de un abogado, de un doctor, de una persona que cuente con un título profesional. También están obligados a presentar los que tengan arrendamiento de bienes inmuebles, los que reciban ingresos por ese capítulo, los que reciban ingresos por la enajenación de bienes, aún a pesar de que posiblemente en el caso de casa habitación o de terrenos o de algún bien de ese tipo, el notario es el que va a hacer la retención. Pues tú tienes la obligación de presentar tu declaración anual, obviamente restándole esa retención que ya te realizó el notario. También en el caso de adquisición de bienes, también estás obligado a presentar ingresos. Cuando te encuentras algún tesoro, por muy burdo que se escuche, tienes que pagar impuestos porque te encontraste un tesoro. Entonces, también tienes la obligación de presentar tu anual por ingresos en ese capítulo. Como ya les comenté, en el caso de los dividendos, si en tu constancia de situación fiscal o el RFC, como muchos lo conocemos todavía,
En el apartado de obligaciones está la de dividendos. Estás obligado a presentar tu declaración anual aunque no hayas recibido dividendos. En el caso de que no hayas recibido dividendos, no te exime de presentar tu declaración anual. De hecho, si se fijan en su guía de obligaciones, para que salgan de dudas y luego no digan que yo he hecho mentiras, en su guía de obligaciones aparece las obligaciones que tenga su guía, son las que tienen que hacer. Entonces va a tener marcada la declaración, presentar la declaración de los ingresos anuales del ISR, y por obtención de otros ingresos. ¿Qué puede estar en otros ingresos? A lo mejor si tú inventaste algo, si tú creaste alguna situación y lo protegiste con el INPI, las regalías que recibas por ese invento, por esa fórmula, por esa creación, está dentro del capítulo de otros ingresos. Entonces ese es uno del tipo de ingreso que está en el capítulo S, en el caso de las regalías. Y estos capítulos o estos ingresos se tiene que presentar la declaración anual independientemente del monto que haya recibido de ingreso o aunque no haya recibido ingresos. ¿Qué pasa? Luego ciertas personas van a entrar a trabajar a algún lugar y en ese lugar les piden que realicen facturas de honorarios. Entonces se dan de alta. Resulta que por X o Y no entraron a trabajar ahí. Y se les olvida que activaron la obligación de honorarios. Entonces, van a tener que presentar o van a tener pendientes sus declaraciones mensuales de ISR y de IVA en caso de que les aplique el IVA, y van a tener la obligación de presentar su declaración anual aunque no hayan recibido ingresos y aunque no hayan hecho ninguna factura, aunque no hayan entrado a trabajar. Por el simple hecho de haber activado esa obligación, si sacan su opinión del cumplimiento, les va a parecer negativa porque van a tener pendiente esa declaración. Y en el caso de ingresos que causan ISR definitivo, pues como el RIF básicamente al bimestre vas generando un impuesto a pagar. Ese es impuesto definitivo, no es pago provisional como en el caso de honorarios o actividad empresarial. En los premios, el Estado es el que se encarga de hacerte la retención cuando obtienes un premio. Dependiendo de cada estado de la República, es el porcentaje que te van a cobrar. Si más no recuerdo, y si a lo mejor me equivoco, creo que Aguascalientes es un estado que no cobra o no cobraba retención por premios. Entonces, si algún estado de la República no cobra, bueno, ya no es culpa de ustedes, es cuestión del estado. Y si recibiste un premio arriba de 600,000, aparte de esa retención que ya te hicieron, tienes que informar que te ganaste un premio. Los intereses reales menores a 100,000 pesos, esos ya tampoco tienes que mandar ni tu declaración anual, ya generaron un impuesto definitivo, ya no tienes que hacer nada. Obviamente estos capítulos o estos tipos de ingresos no tienen que estar combinados con otro ingreso, porque puede pasar que tengas sueldos y salarios y alguna cuenta que tengas genere intereses. Las cajas populares generan intereses. Entonces, a lo mejor te va a generar 5 o 10 pesos de retención de intereses la caja popular, y de todas maneras estás obligado a presentar la declaración anual porque tienes sueldos y salarios, tienes una combinación de dos capítulos. Y acuérdense, como ya lo dijimos, si tienes una combinación de capítulos, estás obligado a presentarla independientemente de los ingresos que recibas.
y los ingresos de residentes en el extranjero. Si únicamente recibiste ingresos del extranjero, pues ya no tendrías que informarlo, porque como lo comenté hace rato, tendrías que acumularlo a los ingresos en México, pero pues en este caso no tienes ingresos, entonces ya quedarán así. Estos supuestos no tienen la obligación de presentar declaración anual de ISR, como ya lo vimos. Ahora vamos a pasar al tema donde muchas personas luego caen en, como ya les comenté, no me gustaría decirle charlatanes, porque pues obviamente es gente que está viendo cómo sacar provecho. Las deducciones personales. Si tú como contribuyente que recibes únicamente sueldos y salarios y en todo el ejercicio o en todo el año no realizaste ninguna de estas, muy difícilmente vas a tener saldo a favor. Entonces, no le creas a las personas que te dicen que te van a sacar tu saldo a favor, porque esas personas te cobran por realizar tu declaración anual, no por revisar. Ellos van a ir, van a entrar, van a esperar la precarga y le van a dar a enviar. No van a hacer absolutamente otra cosa. Entonces, si tú no vas a tener un saldo a favor y te van a cobrar los 500, los 300 o los 100 pesos que luego andan cobrando, no tiene caso que pagues. Cada persona sabe que pagó en un año. Entonces, por ejemplo, si no pagaste honorarios médicos, si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, si no tuviste gastos funerales, que tocamos madera, o para los que ya les tocó, pues qué pena, ese mismo me gusta verlo, pero está incluido. Si tú no ahorraste para tu Afore, si tú no hiciste algún donativo, no pagaste colegiatura, no tienes un crédito Infonavit, Fobiste o bancario, hipotecario, no vas a tener un saldo a favor. No te van a regresar nada. No tiene caso que le pagues a una persona una declaración, porque no vas a tener un saldo a favor, no te van a dar nada. Entonces, sí hay que tener especial cuidado en esa situación, porque luego, como les digo, hay personas que te dicen que no, sí, y yo ya sé. Si ustedes me dicen, no tiene chiste, pues sí, no tiene chiste, entras, precargas y órale. Pero ¿cuál es nuestro trabajo a todos nuestros colegas? Porque luego ya andan con que, no, es que me vas a cobrar y a mí me dijeron que ya viene todo ahí. Estamos de acuerdo que viene todo ahí, pero nuestro trabajo es revisar. Nosotros somos expertos, nosotros sabemos leer la información, no nada más le vamos a dar siguiente y enviar. Entonces, tampoco se trata de menospreciar el trabajo. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Pero luego ha habido casos que primero andan muy chichos o muy bravos, que ustedes la van a presentar y al rato ahí traen su saldo a cargo y ahí vienen con uno. Entonces, cada quien que se dedique a lo que sabe. Nosotros por eso somos especialistas en la materia. Te digo, incluso si a mí, yo te hago 3 preguntas básicas. ¿Ganas el mínimo? ¿Pagaste intereses? ¿O tienes un crédito Infonavit o Fobiste? Y te pregunto si pagaste honorarios médicos. Si tu respuesta en la de salario mínimo es sí, ni siquiera voy a revisar tu declaración anual, porque no vas a tener un saldo a favor. Si tu respuesta ahí es no, pero en las siguientes 2 preguntas también tu respuesta es no, muy difícilmente vas a tener un saldo a favor. Se pudiera dar en caso de que aparte de tu sueldo normal recibieras alguna especie de comisión
en tu trabajo, en ese caso sí pudiera existir la posibilidad que sin deducciones personales te genere un saldo a favor, porque la comisión es un ingreso que no es el regular de tu sueldo y que pudiera tener un tratamiento diferente o pudiera tener una especie de retención diferente. Entonces en ese caso posiblemente pudieras tener saldo a favor. Pero si a mí se me acerca alguien y hago esas 3 preguntas y las respuestas son negativas, no tiene caso que yo lo revise, porque no vas a tener un saldo a favor. Entonces vamos a ir punto por punto viendo las deducciones personales. En el rubro de salud están los honorarios médicos, dentales y los servicios profesionales de psicología y de nutrición. El médico tiene que ser una persona que tenga un título profesional como médico. Desgraciadamente los homeópatas o otro tipo de consulta de una persona que no tenga un título profesional en medicina no entra dentro de este rubro, no sería una deducción personal. En el caso de los dentistas también, no sé si exista un dentista que no tenga un título profesional, o en el caso a lo mejor de un pasante que no tenga un título profesional y te hace alguna extracción o algo, tampoco te sirve como deducción personal. Gastos hospitalarios y las medicinas incluidas en las facturas de hospitales, como ya lo comentaba, ahí sí las medicinas son una deducción personal porque están dentro de la misma factura de los gastos hospitalarios. Y las personas que hayan visto alguna factura de algún familiar o de ellos mismos que hayan estado hospitalizados en una clínica, si se fijan o si han fijado, les desglosan absolutamente todo lo que les cobraron. Entonces ahí está perfectamente justificada la cuestión de las medicinas. Los honorarios a las enfermeras, si tú necesitaste de un cuidado especial, a lo mejor en tu casa no tuviste quien te cuidara, los honorarios de las enfermeras también están dentro de las deducciones personales. Lo mismo es en el caso de análisis o estudios clínicos, también están dentro de las deducciones personales. La compra o alquiler de aparatos de rehabilitación o prótesis del paciente que haya sido catalogado según a lo que habla la Ley Federal del Trabajo con una incapacidad temporal o permanente parcial y que tenga más del 50% de pérdida de capacidad normal, cualquier aparato que necesite para poder tener un mejor estilo de vida es considerada una deducción personal. También en el caso de salud, los lentes ópticos graduados, que esos tienen un tope en individual de 2.500. Más adelante vamos a ver que algunas deducciones personales tienen topes individuales y algunas tienen un tope genérico. En el caso de los lentes tienen un tope de 2.500 pesos y la factura debe de tener desglosado el tipo de lente, el tipo de graduación, todas las especificaciones para que pueda ser tomada en cuenta. Primas de seguros de gastos médicos complementarias o independientes que sean tuyas como contribuyente, para tu cónyuge, para tu concubino o concubina. Recuerden que legalmente un concubino se demuestra siempre y cuando hayas vivido con él 5 años en el mismo domicilio. En la cuestión de concubinato sí es como que un poquito más complicado de aclarar, pero bueno, también están incluidos.
tus padres, tus abuelos, tus hijos y tus nietos. En el caso de las primas de seguros de gastos médicos o de todos los gastos de las deducciones personales, deben de ser pagadas con un cheque, con transferencia o con tarjeta de crédito o débito. Si los pagas en efectivo, no son deducibles. Aquí no aplica lo de los 2,000 o lo de los 5,000 en el caso del RIF. Aquí no. Tienen que estar todas pagadas con cheque, con transferencia, con tarjeta de crédito o de débito. Ese es en el rubro de salud. En la parte de gastos funerarios son deducibles únicamente el valor de una UMA. Si recuerdan, al principio vimos cuál era el valor de la UMA. Una UMA anual es un valor de 31,711.20. Si tus gastos funerarios fueron mayores, únicamente puedes hacer deducible 31,711.20. Y lo mismo, tienes que haberlos pagado con tarjeta, con transferencia o con un cheque. Las aportaciones a la subcuenta de retiro que se realicen directamente a la subcuenta que cumplan con el requisito de permanencia. ¿Por qué? Porque hay algunos seguros que te ofrecen que hagas aportaciones a tu cuenta de retiro o que crees una verde retiro, independientemente del Afore, porque pues el Afore es un mal negocio que la verdad no les recomiendo que hagan. Pero bueno, si optaron por contratar un seguro, el requisito es que esas primas no las puedan retirar hasta que se retiren. ¿Por qué? Porque hay algunos seguros que tienes la facilidad de tú retirar el dinero en el momento que tú quieras, obviamente con una penalidad, ya depende de cada seguro. Si tú las retiras, eso que tú retires va a ser un ingreso acumulable para ti. Entonces, te conviene porque dentro de los ingresos exentos, cuando tú recibes tus haberes de retiro, tienes una cantidad exenta. Entonces, pues si vas a hacer un ahorro, pues déjalo ahí para que te sirva y para que pueda ser tomada como deducción y que no se te vaya a acumular a tus ingresos. Este también tiene un tope individual. El tope son 5 UMAs anuales, que son 158,556, o el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente, lo que sea menor. Vamos a suponer que tú tengas 100 millones de ingresos. El 10% pues obviamente es mayor a 158,000. Entonces lo único que tú pudieras hacer deducible son 158,556, pensando que tus aportaciones sean mayores a ese monto. Ahora, hagan cuentas. Si ustedes programan ahorros a su cuenta de retiro y reciben muchas retenciones, pues más o menos saquen una cuenta y vean que aparte de aportar a su retiro, pueden tener un saldo a favor. Entonces esta puede ser utilizada como una estrategia para ustedes, o igual las personas que dicen, es que yo no tengo casa, es que yo no pago gastos médicos. Bueno, ábrete un seguro, contrátate un seguro para tu retiro, apórtale, y si tienes muchas retenciones y estás pagando mucho impuesto anual, pues mejor ahórralos para ti y en lugar de pagar o pagas menos, obtienes un saldo a favor. Entonces esta puede ser utilizada como una herramienta o como una estrategia para las personas que tienen muchas retenciones y que no tienen ningún otro tipo de deducciones personales. Como les digo, es matar dos pájaros de un tiro. Incrementas
tu saldo en tu cuenta de retiro para que tengas un mejor estilo de vida cuando ya vayas a retirar, y mientras lo haces deducible como una deducción personal y puedes tener un saldo a favor o pagar menos impuesto anual. Entonces, como les digo, eso no se los va a decir una persona que solamente entra y precarga su declaración. Acérquense con un especialista, estudien el caso y háganlo. Y no necesariamente tienen que hacer un pago de 158,000. Ese es el tope. Obviamente cada persona puede tener cantidades diferentes. A lo mejor a ti nada más te faltan 30, o a lo mejor a ti te faltan 40, o a lo mejor 50. Y lo mejor es que cuando tú contratas un seguro, no necesariamente tienes que pagarlo anual. Puedes pagarlo mensual, puedes pagarlo bimestral, trimestral o semestral. Entonces les digo, saquen sus cuentas, a lo mejor les conviene contratar un seguro. En el caso de los donativos no onerosos ni remunerativos, ese texto creo que es como redundante la aclaración, porque si se supone que es un donativo, pues no debe de tener esa característica y no debe de rebasar el 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior. Para la declaración anual que estamos viendo ahorita, que es la de 2020, sería el caso de tus ingresos del 2019. De los ingresos que hayas recibido en el 2019, lo único que puedes deducir como donativo en el 2020 es el 7%, no más. Si tú diste más, solamente es esa cantidad. Si tú diste menos, pues la cantidad que hayas aportado. Obviamente, esta y todas las deducciones personales deben de estar acompañadas de su CFDI. De su CFDI timbrado en el ejercicio en el que van a ser deducibles. ¿Por qué? Porque si tú tuviste un problema de salud en diciembre y por situaciones te dieron de alta en enero, en febrero, en marzo, y la clínica te fue haciendo cortes, posiblemente lo único que puedes meter en el 2020 es lo que pagaste en el 2020. Lo que pagaste en el 2021 ya sería hasta la declaración de 2021 que se presenta en el 2022. Entonces hay que también tener cuidado en pedir el CFDI correspondiente de cualquiera de una de estas deducciones. Los intereses reales, como lo comenté hace rato, no te van a regresar los intereses, que les quede claro. Si tu constancia de Infonavit, los que alguna vez la hayan visto, ya sea que vayas al Infonavit y la pidas o la bajes de tu portal, tiene intereses y tiene intereses reales. Los que se hacen deducibles en las deducciones personales son los intereses reales. ¿Qué pasó en la declaración del 2019? A muchas personas les pegó. ¿Por qué? Porque ese año la inflación fue menor. Entonces no hubo intereses reales tan altos. Entonces los que esperaban su saldo a favor, como casi todos los mismos años, fue menos. Obviamente eso nada más fue un año, no sé qué pasó ese año, pero sí se dio el caso. Pero saquen su constancia. Lo que viene en su constancia como intereses reales es lo que ustedes pueden hacer deducible. La ley en el apartado de deducciones personales marca que el crédito no debe de exceder 750,000 UDIs, más o menos 4.9 millones de pesos. El reglamento dice que si tu crédito o tu saldo del crédito rebasa las 750,000 UDIs, vas a hacer deducible la parte proporcional a las 750,000 UDIs. El reglamento sí te da la oportunidad
de hacer deducible los intereses reales proporcionales a las 750,000 UDIs, lo que la ley marca como que no. Recuerden, todas las deducciones personales vienen precargadas. En el caso de las que ya vimos, de las de salud y de los donativos, deben de estar acompañadas de un CFDI. En el caso de los intereses, no es un CFDI como tal, es una constancia de retención. Se puede dar el caso que el Infonavit o el Fobiste no tengan bien tu RFC. Si no aparecen precargados tus intereses del Infonavit o del Fobiste, no te preocupes, se pueden cargar manualmente. Lo único que sí te digo es que tu devolución va a ser rechazada. ¿Por qué? Porque vas a tener que presentar tu trámite de devolución, subir tu constancia de intereses y firmarla con tu e-firma, y eso puede tardarse hasta 40 días hábiles, pero se puede dar el caso. Así que, ¿qué les recomiendo? Ahorita ya no pueden hacer nada para la del 2020, pero los que tengan mal su RFC en el Infonavit, vayan y actualícenlo para que ya les aparezca precargada su información, porque si no, su devolución no se las van a entregar en 5 días, incluso va a aparecer rechazada, y en el causal de rechazo va a decir que el importe de intereses reales no corresponde a las bases de datos del SAT, y no corresponde porque la constancia no tiene tu RFC correcto. Entonces presentas tu trámite de devolución, que eso ya es algo más avanzado, que ya no lo puede hacer la persona que la empresa se hizo el chicho y anda presentando devoluciones. Eso ya no lo va a poder hacer, y ocupa tu e-firma, y ese trámite tarda 40 días. Entonces muchas devoluciones posiblemente estén atoradas con esa situación. ¿Qué pasa? En Facebook luego suben: presento tu devolución, tu declaración anual y tu saldo a favor. Te cobran por adelantado. Cuando lo vuelves a encontrar, tu devolución va a quedar atorada por esa situación. Entonces, como les dije, acérquense a un experto, acérquense con alguien de confianza. La siguiente deducción, personalmente y la experiencia que tengo, nunca me ha tocado verla. Sin embargo, viene dentro de la ley. La parte del impuesto local por salarios habla básicamente de lo que conocemos aquí como 2% sobre nóminas. No sé si han visto, obviamente esto va para los contadores, o no sé, alguna persona que no sea contador que le ha tocado presentar la declaración de sueldos y salarios, la declaración del 2% sobre nóminas. En la parte de abajo viene un apartado para poner la información de tus empleados. Esa información es como la constancia para que tu empleado pueda hacerse deducible la parte proporcional del 2% que le quitaste por la cuestión de la nómina. Pero os digo, por experiencia, a mí nunca me ha tocado ver una declaración anual que tenga este apartado. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado, pero a mí no. Pero habla de eso. Y obviamente dice que la tasa no debe de exceder el 5%. En el caso de Colima, pues es el 2%. Entonces está perfectamente dentro del parámetro. Sin embargo, les digo, en lo personal, cuando yo presento una declaración del 2%, nunca lleno ese apartado. Espero que no nos estén oyendo los empleados, que luego nos van a reclamar. Pero no, a mí no me ha tocado verla. Se las comento porque viene la ley, pero en lo personal no me ha tocado verla. Van a decir, ¿y a qué horas habló de las colegiaturas? Las colegiaturas no están dentro de la ley.
Las colegiaturas las sacaron en un decreto. Sacaron un decreto donde puedes hacerte deducible como deducción personal el pago de colegiaturas para ti contribuyente, para tu cónyuge o concubino, para tus ascendientes o tus descendientes en línea directa. Ojo, que estas personas no reciban ingresos iguales a superiores a una UMA anual. Ya lo habíamos visto, una UMA anual son 31.711. Por ejemplo, si tu esposa está estudiando, obviamente más adelante vamos a ver los niveles en los cuales se puede utilizar este decreto, y tú estás pagando sus colegiaturas, pero ella trabaja o recibe ingresos por otra actividad que rebase la UMA, no van a ser deducibles o no te van a servir a ti. En este caso, ella es la que debería de pagarlas y presentarlas en su devolución, en su declaración anual, perdón. Además de ese requisito, deben de cumplirse otros requisitos: que las instituciones sean privadas y que ofrezcan estudios con validez oficial. En el caso de que la escuela que te esté pagando, a la que estés pagando las colegiaturas, no tenga validez oficial, pues no sería deducible para la deducción personal. El pago debe corresponder a programas y planes de estudio. No deben de ser ni cuotas de laboratorio, no deben de ser inscripciones, no deben de ser alimentos, a lo mejor si se los cobran, nada. Tiene que ser únicamente colegiatura. ¿Sale? ¿Qué otro requisito deben de tener? No considerarse las cuotas de inscripción o reinscripción, como ya nos comentaba. El CFDI debe de separarse el monto de las colegiaturas de cualquier otro concepto. Como les decía, si los cobran cuotas de laboratorio, alimentos o qué sé yo, deben de quedar perfectamente separados todos los conceptos en el CFDI para que pueda ser deducible. No aplica cuando los beneficiarios reciban becas o cualquier otro apoyo económico público o privado. Aquí la verdad, muchas de las escuelas privadas ofrecen becas y de todas maneras sus pagos son deducibles. El decreto lo trae. Obviamente pudiera ser que si los llegaran a revisar les echaban atrás su devolución, pero bueno, el decreto viene así como tal. Otro requisito es que los pagos deben de realizarse con cheque, transferencia, tarjetas de crédito, de débito o de servicios, al igual que todas las otras deducciones personales. No deben de pagarse en efectivo. Comprobar que el pago se realizó en el ejercicio, como les decía, tuvo que haber sido pagado, o el CFDI debe de haber tenido la fecha de 2020 para que les sirva. Y otro requisito es que si se recupera parte de los gastos, solo se podrá deducir la diferencia, lo que no se recupera. Y como ya les decía, estos son los topes que existen dependiendo del nivel educativo. Preescolar tiene 14,200. Si tú tienes varios hijos en preescolar, únicamente puedes hacer deducible lo de un hijo. Deberás de elegir si están en colegios diferentes o en grados diferentes y las colegiaturas son diferentes, cuál de ellos es el que vas a aplicar. En el caso de primaria tiene 12,900, en el de secundaria 19,900.
profesional técnico 17,100 y bachillerato su equivalente 24,500. Algo muy importante que decir en el tema de las colegiaturas: cuiden la discrepancia. Luego les andan precargando recibos de cuotas de sus hijos en colegios del TEC de Monterrey, de colegios muy caros, que a lo mejor el pago de un semestre o el pago de una mensualidad, no sé, rebasa toda la deducción anual, y resulta que ustedes no tienen ingresos. Entonces, ¿cómo le están pagando la escuela a sus hijos si no tienen ingresos? Entonces hay que cuidar esa parte, porque no por querer meter esas deducciones, luego puede salir contraproducente, porque en la reforma del año anterior, que básicamente está aplicándose en este año, la discrepancia la van a empezar a sacar por las facturas que tú recibes. Entonces, si la escuela te está emitiendo recibos de colegiaturas que a lo mejor tú no pediste, o que a lo mejor a ti no te sirven, ten cuidado, porque les digo, si la suma de todos tus recibos son, pensando que sea un TEC de Monterrey, 300, 400,000 pesos sin tener ingresos, al SAT le van a brillar los ojitos. Entonces hay que tener cuidado en el tema de discrepancia. No por querer ganarle al SAT hagan cosas que no valen la pena o que hagan mal. Por eso mi insistencia: acérquense con un especialista. Todas estas cosas no se las va a decir a lo mejor su compañero de trabajo que les cobra 100 pesos, que ni siquiera es contador. Entonces hay que tener cuidado, porque al final de cuentas estamos hablando de su patrimonio, y yo creo, o al menos es mi opinión personal, con el patrimonio no se juega. A pesar de que me van a decir que por cuestión legal, cosas, la ropa y cosas de ese tipo no se pueden tocar, no se pueden embargar, estoy de acuerdo, pero no creo que les guste que el SAT les congele su cuenta, por ejemplo. Y no les va a congelar su cuenta que ustedes dicen que es la fiscal, no, les van a congelar todas sus cuentas, nada más por estar haciendo cosas que no se asesoran con un especialista. Nosotros somos como un médico. No lo vean como que los vamos a asesorar por presentar la declaración anual. Como les dije, eso lo puede hacer cualquiera. Yo no te voy a asesorar para presentar tu declaración anual. Yo te voy a asesorar para cuidar tu patrimonio. Así como un doctor le pagas porque cuide tu salud, a mí o a alguno de mis colegas nos pagas por cuidar tu patrimonio. Una declaración la puede presentar quien sea, yo te puedo enseñar y la vas a hacer, o a lo mejor si ves el curso y ahorita entras, la vas a hacer. No me interesa que la puedas hacer, al contrario, está mejor que tú la puedas hacer. Mi intención y la intención de todos mis colegas es cuidar tu cuestión patrimonial, que al final de cuentas ese es nuestro trabajo. ¿Sale? Derivado de este decreto, esta deducción sí está dentro de la ley, el transporte escolar.
El transporte escolar únicamente es deducible para tus descendientes. Ahí ya no aplica para cualquier otra persona, es decir, para tus hijos o para tus nietos. Y es deducible únicamente cuando sea obligatorio por disposición jurídica, por alguna situación que la escuela te obligue a que tus hijos se vayan en el transporte escolar y que sea obligatorio y que la cuota sea general para todos los alumnos, lo usen o no, en ese momento el transporte escolar es deducible. Si no cumple con esas características, aunque tú lo estés pagando, no es deducible. ¿Sale? Como ya vimos, algunas de las deducciones personales tienen límites individuales, pero también existen límites globales o límites generales. Se establece el límite al monto total de las deducciones no podrá exceder de 5 UMAS, que son 158.556, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, grabados y exentos. Aquí se usan todos tus ingresos, lo que sea menor, o el 15% o los 158,000. Entonces, como les comenté hace rato, ¿se puede generar una planeación? Sí, porque ya tenemos un monto. Porque a lo mejor si recibes honorarios o recibes sueldos, siempre es lo mismo. Entonces, puedes hacer una planeación y puedes hacer los gastos. Sí se puede, obviamente, pero volvemos. Eso es únicamente con alguien que sepa. ¿Sale? Vamos a pasar a la página del SAT. Vamos a ver si está de buenas la página, porque luego de repente no está de buenas. Para entrar a la aplicación, que vean más o menos cómo se interactúa con la aplicación. Y que vean todas estas situaciones que vimos ahorita en la teoría, cómo básicamente toda la información ya está precargada. Muchas de las cosas que no te aparezcan precargadas, a lo mejor pudiera que fuera un error en la aplicación. Yo te recomiendo que si alguna situación no la tienes precargada, te esperes unos días, porque ahorita el aplicativo incluso precarga tus pagos provisionales. Si no habías presentado tus pagos provisionales y los acabas de presentar, sí te los va a precargar, pero tienes que esperarte más o menos 3 días a lo que se precargue la información. Entonces, pero sí hay cosas que sí se pueden modificar, y si cambia la página, si carga el precargado, pero pues tienes que esperar. Obviamente la plataforma tiene días buenos y días malos, como ya muchos de ustedes a lo mejor se pudieron dar cuenta. Tiene días buenos, tiene días malos, hay veces sirve, hay veces no sirve. Por ejemplo, el jueves que se abrió la plataforma, en la mañana estaba lentísima. Ya como a mediodía más o menos empezó a funcionar normal. Es normal. Obviamente el SAT saca su anuncio de que tantos días te va a dar tu devolución, y órale, pues bienvenida, va. Nos fuimos de vacaciones y
pues órale, o nos vamos a ir de vacaciones y lo que queremos es la devolución. Entonces, ténganle paciencia, acuérdense que es el SAT. El SAT se puede equivocar, el SAT se puede trabar, el SAT... ¿Y quién le va a decir algo? Nada, se tienen que esperar. Entonces, ténganle paciencia, ahorita está pues más o menos, no está tan lenta, no está tan... Pero sí, es cuestión de tenerle paciencia. Yo les recomiendo, acuérdense, ya no hay una fecha del 30 de abril como antes era, híjole, va a ser 30 y ya luego no cuenta como devolución automática. Ya la extendieron al 31 de julio, bueno, ya tiene 2 o 3 años que ya es el 31 de julio, para que cuente como devolución automática y no tengas que presentar. Digo, la diferencia es que tienes que presentar el trámite de devolución, que te tarda 40 días, pero pues téngale paciencia, no tanta paciencia, porque igual, así como se satura los primeros días, así se satura los últimos días. Entonces, nada más es cuestión de... Regularmente aquí es donde se atora cuando va a iniciar. También cuando se puede atorar es cuando empieza a hacer la precarga. Esta es la página principal: presentar declaración, consultar declaración, imprimir acuse y declaraciones pagadas. En la parte superior aparece su RFC y su nombre. Entonces le dan a presentar declaración. Aquí también es una forma de ver si alguien ya entró a verla. Por ejemplo, en este caso yo ya había entrado previamente a verla. Si les aparece este menú o esta pantalla, significa que ya entraron o ya entró una persona a verla, y abajo aparece una leyenda que cuentas con 30 días para concluirla, si no se va a borrar. Los cambios que ustedes ya le hayan hecho, si pasan 30 días se eliminan y pueden volver a hacerlo. Cuando está de nueva, les aparece que tienen que seleccionar el ejercicio y así. Entonces entran. Esta también es uno de los apartados donde más o menos se tarda, porque empieza a hacer el trabajo de precarga. El sistema empieza a precargar la información, empieza a ver todo lo que su RFC tiene en las bases de datos del SAT. Entonces empieza a hacer la precarga, termina. Como les decía, una ventana anterior te muestra también qué ingresos o qué capítulos de los ingresos tenías. En este caso, como ya había entrado, este primer apartado se puede decir que es nuevo. Esta tiene que ver con si tú tienes trabajadores y timbraste nómina. Toda la nómina que has timbrado está precargada en este apartado. Todo este apartado es de la nómina como patrón, no la nómina como tu trabajador. Obviamente se activa si tú tienes un capítulo de ingresos de actividad empresarial o de honorarios. Si solamente tienes salarios, esta parte creo que no te sale, pero ya me puse a dudar. Pero bueno, esta parte pues no tiene nada que ver. Si tienes sueldos, aquí se te activa. En este caso, pues a mí me dieron de alta para hacer un favor, algo así. También aquí hay personas que luego las dan de alta sin saber, pero aquí va a tener la información. Si le das detalle, tienes la información de quién es la persona que te aseguró. En este caso yo solamente tengo 2 capítulos. Está el capítulo de actividad empresarial, está ingresos, está el detalle
el detalle te precarga lo que tú presentaste en tus provisionales. Obviamente, si tus provisionales están mal o tus provisionales no están presentados, aquí te va a aparecer 0 y te aparece como presentada en 0. En este caso aparece presentada con pago en 0, que no es lo mismo. Ingresos exentos en caso de tener por este capítulo. Recuerden que los capítulos, cada capítulo va generando una base que al final se van a acumular todas las bases y esa va a ser la base para la cual se va a calcular el impuesto anual. Actividad empresarial, ingresos menos deducciones te va a dar una base. Honorarios igual, ingresos menos deducciones te va a dar una base. Arrendamiento, ingreso menos la deducción ciega en caso de haberla aplicado te va a dar otra base. Enajenación de bienes, la ganancia por enajenación de bienes, esa va a ser la base. Adquisición de bienes, premios, todas las bases se van a generar y son las que se van a acumular. Entonces, en el rubro de actividad empresarial, yo no tengo ingresos exentos, sería 0. Tampoco tengo otros ingresos. Si se fijan, tienen que llenar la procedencia del ingreso de la actividad, son ingresos propios de la actividad nacional. Tienen que escribir todas esta situación. En mi caso son servicios profesionales, son honorarios. Tienen que escribir cuánto recibieron y ya no les marca en rojo. Ahora se van a deducciones, lo mismo. Les pone las deducciones que están precargadas por sus declaraciones. Acuérdense que esta información aquí ya no se puede modificar. La única forma de modificarla es que modifiquen sus pagos provisionales para que se modifiquen desde acá. Esta información en sus pagos provisionales, cuando los cambian, se modifica. Entonces igual aquí tienes que detallar los gastos. Ahorita para rápido lo vamos a poner como otros gastos. Digo, obviamente ustedes tienen que poner en cada rubro cuál es la cantidad. La vas a poner aquí en otros gastos. Van a poner el importe. Lo guardan y se quita lo rojo. Estímulos fiscales. Los estímulos fiscales, en el caso de que alguno tenga, dependiendo de su actividad o de su giro, pueden existir algunos estímulos que vienen en la ley de ingresos. Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento, por proyectos de inversiones en artes, el diésel para la maquinaria, en el caso de los que se dediquen a la venta de diésel para vehículos marinos, diésel automotriz para el transporte, el pago de casetas para los que se dedican al autotransporte, tienen un estímulo del 50% de lo que hayan pagado de casetas, diésel para actividades agropecuarias, el estímulo para elaboración de combustibles fósiles. Si tienen alguno de estos estímulos, lo van guardando, ponen el importe y ya se los va a poner aquí. En este caso yo no tengo, me dicen que no. Les va a dar un resultado fiscal, ya sea utilidad o pérdida. En este caso hay utilidad. Esta va a ser su base de este capítulo. Esa va a ser la que se va a sumar a todas las bases de los otros capítulos. Si tuvieron pagos provisionales y si tuvieron retenciones. En el caso de las retenciones, tienen que detallar cuál es el RFC del que les hizo las retenciones. Cuando quitan todos estos en rojo,
Si no los quitan, no los va a dejar presentarla, no los va a dejar enviarla. Aquí les pregunta si pagaron PTU en este ejercicio y si tienen pendiente de otros ejercicios. Terminan de llenar los rojos de aquí y ya está la parte de deducciones personales. La misma declaración les va a dar un monto máximo. ¿Se acuerdan del 15% y de las cantidades que vimos? Aquí se las va a poner. Esta cantidad es el 15% de los ingresos. ¿Qué gastos no tienen ese tope? Los honorarios médicos no entran al tope del 15%. Los gastos médicos por incapacidad o discapacidad tampoco entran al 15%. Obviamente los donativos no entran porque tienen un tope individual. El caso de las colegiaturas porque tienen un tope individual. Y el caso de las primas por seguros de aportaciones complementarias tampoco entra porque tienen un tope individual. Todas las que tengan un tope individual no entran dentro de este tope. Obviamente el sistema reconoce, dependiendo del tipo de deducción, como es mi caso, de honorarios médicos, aquí me va a dar cuánto yo tengo por deducir dependiendo de mis ingresos. Al final te hace el cálculo, te pone los ingresos, si le dan detalle, se fijan, son las bases, la base de salarios y la base de actividad empresarial, la que venía como utilidad, esas son las que se suman. Las deducciones personales, aquí se ponen todas las que ustedes tengan. Y les da una nueva base, que era lo que yo les decía, las deducciones personales no es lo que te van a regresar, lo único que es para lo que sirven las deducciones personales es para restárselas a los ingresos. Entonces ya tengo una base más pequeña, el ISR que le corresponde a esa base son 5,371, tuve subsidio para el empleo, me retuvieron 10,000, es decir, yo ya pagué, o la persona a la que yo le timbré honorarios ya pagó retenciones a mi nombre por 10,000, entonces yo tendría un saldo a favor de 5,000. Para eso es para lo que sirven las deducciones personales. La base la haces más pequeña, el impuesto obviamente es más pequeño y aquí es donde te da la diferencia. Y era lo que les decía, si ustedes no tienen pagos provisionales o ISR retenido, olvídense de que tengan saldo a favor, porque el subsidio no se regresa, se supone que sí ya se lo regresaron. Entonces aquí eliges si quieres compensación, devolución. Si le activan a devolución, tienen que poner la cuenta clave. Este es un error que con algunas personas ya habíamos visto. Cuando tú ya presentaste alguna vez tu declaración anual y pediste devolución, aquí debería estar guardada tu cuenta clave. En mi caso yo ya la había presentado. Ya una persona me había hecho la observación de que las cuentas claves algunas no se guardaron. Entonces yo le comenté a esa persona que o esperara o se fuera al apartado afuera de la página del SAT donde actualizas tu cuenta clave para ver por qué no está precargada en tu devolución, porque si aquí le ponen una nueva cuenta clave que no esté registrada, tienen que presentar, tienen que firmar y subir la nueva carátula de su nueva cuenta clave. Entonces ese es un error que ya habíamos visto. Datos informativos, esos son los que ya habíamos platicado. Tienes otros ingresos exentos, préstamos, donativos, premios, que lo individual en su conjunto excedan 600,000. Si le dices que sí, tienes que desplegar cada uno: préstamos, donativos, premios, viáticos, enajenación de casa habitación, herencias o legados. En este caso yo no tengo.
tienes ingresos en copropiedad o sociedad conyugal o sucesión, igual, le dices que sí y tienes que desplegarlos de uno por uno. Informa saldo de tus estímulos fiscales aplicados. Si aplicaste alguno, tienes que ponerlo. ¿Tienes algún otro dato informativo que le quieras decir al SAT? Si tuviste un apoyo gubernamental, si tuviste apoyos por la cuestión del sismo, o por una condonación o remisión de deudas, de créditos otorgados para adquisición de casa habitación, también aquí lo pones. Si tuviste saldo, utilidad, como fue mi caso, si yo tuviera trabajadores, aquí debería de poner la PTU que le voy a dar a mis trabajadores. En este caso yo no tengo, pues no la activo. Igual, si estás dictaminado, recuerden que el dictamen fiscal ya no es obligatorio. Y esta también es algo de lo nuevo, esquemas reportables. Si vas a informar algún esquema reportable, qué tipo, si es general, si es personalizado, el número de identificación que te lo debe de dar cuando lo registraste. En este caso yo lo tengo, entonces le doy que no. Y básicamente, obviamente si tardas tiempo te va a marcar un relojito. Básicamente esta es tu declaración. Si ya estás de acuerdo, le das a enviar. Si ya no tienes nada en rojo, te va a dejar enviarla. En el caso de saldos a favor muy altos, te va a pedir que los firmes con tu e-firma. Si no, únicamente la vas a enviar. Terminas todo lo rojo, te arroja tu acuse, lo descargas. Luego, cuando vas a pedir algún crédito, mucha gente se confunde porque les piden la declaración. Lo que aquí les arroja el sistema se llama acuse. La declaración la tienen que bajar. Si se acuerdan, en el menú inicial, ahorita que quiera la página, está un apartado para descargar los acuses, las declaraciones. En consulta tu declaración y aquí le van a poner el ejercicio que quieren. En este caso sería el 20, como yo no la he enviado no va a tener ninguno, pero aquí va a estar. Esta es la declaración. Cuando piden un crédito, luego les piden declaración. Esta, la que trae los datos, la que trae el cuerpo, por así decirlo, se llama declaración y lo otro se llama acuse. Entonces, así ya tendrían declaración y acuse. Ya lo terminan, cierran sesión y pues ya tendrían su saldo a favor. Entonces, básicamente con esto terminamos. Si tienen alguna duda, alguna situación en especial, no recuerden, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Si quieren que revisemos alguna situación especial de su declaración anual, déjenos su información. Solamente necesitamos su contraseña por lo pronto y su RFC para revisar, para darles un diagnóstico, por así decirles. Y cualquier duda o situación que tengan, están ahí nuestras redes sociales, nuestros números de contacto, nos pueden enviar un correo y con gusto vamos a estar aclarando alguna duda. Y recuerden seguirnos, y va a haber más cursos. Tenemos preparado todavía más cursos. Ya tenemos enseguida el curso de pedir devolución de saldos a favor de IVA, que es también un tema que tiene muchas situaciones especiales, por así decirlo,
Entonces, igual también nos pueden proponer temas, si quieren que hablemos de un tema en específico, ahí en los comentarios, pues ya nos dicen qué tema y ya también podemos hablar de algún tema que ustedes quieran. Acuérdense que esto es para ayudarnos, esto es para que la experiencia que tenemos, compartirla con ustedes. Obviamente no somos dueños de la verdad, esa es nuestra experiencia, esas son las situaciones que hemos pasado. Como les digo, no es una receta de cocina, para todos es diferente, pero básicamente estas son las bases, esto es lo que sirve para la mayoría, ya cada quien tendrá sus elementos diferentes. Pero ya cualquier duda sobre algún tema, sobre algo que les inquiete, ahí están nuestros contactos, nuestras redes sociales y pues muchas gracias y buenas noches.